Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el ADN de changos y humanos. Desde que se descifró el genoma, o sea, el conjunto de genes del humano en 2003 y del chimpancé en 2006, se han hecho múltiples estudios comparativos y de acuerdo a genetistas evolucionistas como R. Scott Holley, las conclusiones son asombrosas. Basándose en hallazgos hechos por el método de hibridación, que es la colocación de un segmento de ADN de cromosoma somático de un simio frente a uno de humano, la idea de que genéticamente nuestro ADN es similar en un 98% al del chimpancé, 97% al del gorila y 96% al del orangután se hizo muy popular desde la década de los 70. El ADN de los cromosomas somáticos es el que programa la formación de las estructuras y órganos similares en varones y mujeres como la cabeza, los huesos, músculos y sistemas respiratorio, digestivo y urinario, etc. Pero recientemente la comparación de la totalidad del ADN del chimpancé y del humano han demostrado que las diferencias son monumentales. Así, ahora se sabe que el porcentaje de similitudes es muchísimo menor, empezando por el número cromosómico, que en el humano es de 46 cromosomas y 48 en el chimpancé, quien además tiene 12% más de nucleótidos en el ADN comparado con el humano. Pero hay muchas más diferencias anatómicas. El humano tiene mayor capacidad craneana, 1500 centímetros cúbicos en promedio contra 700 centímetros cúbicos en los simios. 2 y 3. Su ángulo facial y de la articulación del cráneo con la primera vértebra cervical, que es el atlas, son totalmente diferentes. 4 y 5. El dedo pulgar en el humano es oponente y el chimpancé tiene una pata prensil. 6. La bipedestación erguida del humano no existe en los simios, pero sobre todo, según David Premack. 7. Está la gran e infranqueable brecha de las funciones cerebrales que separa a los chimpancés de los seres humanos, el lenguaje humano y la enormemente superior capacidad humana para la memoria, el aprendizaje, la creatividad, el pensamiento abstracto, etc. Ninguna de estas cosas tiene paralelo o similitud en el chango. También se demostró que es imposible que por mutaciones se haya transformado un simio en humano. Se sabe que las mutaciones horizontales y el uso de diferentes genes ya presentes y disponibles en el banco de genes del ADN por influencias del medio ambiente solo puede provocar variaciones, o sea, razas y tribus de pigmeos y gigantes, etc., dentro de la misma especie, pero no evolución hacia otra especie. También existe la expresión de genes que provocan las mínimas diferencias que impide que haya dos humanos 100% idénticos. Por ejemplo, una especie se define como la que es capaz de reproducirse entre sí. Entre especies de una misma familia es posible la hibridación tanto de plantas como animales, como es el caso de la jitopapa y las mulas, pero no es posible la cruza entre simios y humanos. Además, nunca se hallaron los eslabones perdidos ni formas transicionales entre los simios, humanos y otras especies. Cuando se demostró que las mutaciones masivas como las provocadas por las radiaciones en Hiroshima solo provocan monstruosidades y nunca nuevas y menos mejores especies, se comprobó la estasis o inmutabilidad de las especies y por lo tanto que genéticamente no es factible la transformación o mutación de un ancestro común o de un simio en un humano. Estudios recientes haciendo secuencias independientes del ADN del chimpancé y del humano y luego comparándolas, se concluyó que hay cromosomas con diferencias superiores al 70% entre ellos y que el chimpancé tiene 600 genes menos en los cromosomas 1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 y
que en el cromosoma Y hay segmentos con diferencias entre 30 y 90%. Así, hasta 50% de los genes presentes en el humano no están en el chimpancé, y aún los genes similares producen proteínas que funcionan en forma diferente. Además, los mecanismos reguladores, o sea, los exones e intrones, que controlan y coordinan los miles de genes que en forma coordinada producen estructuras complejas, no son intercambiables. Además, ahora se sabe que no el 5%, sino el 93% del genoma humano es funcional y activo en la producción de proteínas y que no es ADN basura como se creía originalmente en el 2003. Esto incrementa las diferencias entre los simios y humanos enormemente y sin duda apoya el concepto de que simios y humanos fueron creados paralelamente como especies distintas y no emparentadas. J.F. Hughes reporta: a 6 millones de años de separación, las diferencias reales en el contenido genético del cromosoma Y del chimpancé y el humano es más similar a la diferencia que hay entre las gallinas y los humanos, que supuestamente tienen 350 millones de años de separación. Es importante mencionar que aún una similitud del 96 al 98% entre el ADN de simios y humanos supone una diferencia de 120 millones de pares de bases nitrogenadas o nucleótidos entre ellos, y una diferencia en la información codificada equivalente a 12 millones de palabras congruentes escritas en 1000 libros de 500 hojas cada uno. Por simple ley de probabilidades, ni en billones de años de evolución se lograría cambiar esto por mutaciones benéficas sucedidas al azar. Aunque la diferencia entre los genomas fuera de solo un 5%, o sea, 150 millones de nucleótidos, W.J. Riemann ha calculado que se necesitarían 7 por 10 a la 11 años, o sea, un 10 seguido de 11 ceros, para cambiarlos por mutaciones espontáneas. Por lo que en los 6 millones de años que se supone que evolucionó el chimpancé hasta el humano, se habrían cambiado menos del 0.0005% de las secuencias de nucleótidos requeridas. Así, en 10 millones de años, el doble del tiempo en que se supone que existió el ancestro común del humano y el chimpancé, solo se habrían hecho el 0.001% de las sustituciones requeridas en forma espontánea. Los prestigiados genetistas Jeffrey Tompkins y Brian Thomas concluyen: de acuerdo con el ADN, tanto a nivel estructural como de su función coordinada, y tanto en el número como en la estructura de los genes y cromosomas, se demuestra evidentemente que los chimpancés y humanos aparecieron como dos especies distintas y no emparentadas genéticamente, o sea, sin filogenia. Ante estas miles de evidencias científicas y más, los sabios y científicos creacionistas ven en todo esto no un ancestro común, sino la prueba de que detrás de todo ser vivo hay un diseñador común, que usando patrones similares, cabeza, tronco y extremidades, y un ADN codificado con iguales nucleótidos, por ejemplo, logró formar la más increíble variedad de seres vivos que no están emparentados. Por todo eso, no es menos que miopía científica decir que el 98% de similitud en el ADN, o sea en el genotipo, y en la apariencia física, o sea en el fenotipo, que hay entre los simios y humanos, es razón suficiente para creer que somos parientes. Ahora se sabe que los supuestos homínidos o eran fraudes, o eran changos, o eran humanos, pero nunca fueron hombres mono en evolución a partir de un ancestro común.
La conclusión válida a todo esto es que la Biblia tenía razón cuando unos 5000 años antes de que Carolo Linneo en 1735 hiciera la clasificación de las especies y que Gregor J. Mendel en 1865 descubriera las leyes de la herencia, es en el principio, después de crear las plantas y los animales, creó Dios al humano, al Homo sapiens, a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que todos estos conocimientos les sean de utilidad. Gracias.